Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por ser parte de este canal y por mirar el video. Bienvenidos, como siempre. Buenas noches a todos, qué bueno tenerlos por acá. Mi nombre es Randy Alexander Valverde Valverde. Yo soy profesor acá de la Universidad Latina, soy docente de cursos en temas de ciberseguridad para la licenciatura en seguridad de la información. Tengo que verlo aquí porque aquí lo tengo apuntado, seguridad informática. Y también soy el director de carrera. Director de carrera no solo de la carrera o la licenciatura o el posgrado, ¿verdad? De seguridad de la información, sino también de ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería del software, ingeniería en sistemas de información y la licenciatura que ya les dije, licenciatura en administración de bases de datos. Entonces, se nos convocó para hacer esta clase espejo. Yo hoy les voy a hablar la parte teórica sobre aprendizaje no supervisado. Espero no haberme confundido con el tema. Les voy a dar la parte teórica para que la próxima clase que ustedes tengan implementen esta teoría que estamos viendo. Igual vamos a hacer unos trabajos en grupo, entonces yo les voy a asignar ahí una parte donde ustedes se van a reunir en grupos y van a tratar de pelotear un poquito más sobre este tema. Eh, y les voy a explicar un ejemplo práctico que ojalá se lo lleven de tarea y lo traten de implementar. Yo no lo puedo implementar en vivo porque yo normalmente uso Colab, pero ahorita lo tengo deshabilitado para poderlo trabajar. Entonces, de igual forma, si el profesor Oscar lo puede implementar la próxima semana, perdón, la próxima clase práctica, entonces ojalá que lo puedan ver funcionando. Muy bien, espero que me escuchen bien y cualquier duda o consulta me dejan saber. En primera instancia, eh, yo les voy a plantear, digamos, cuál es este concepto que debiéramos de manejar o conocer sobre aprendizaje no supervisado. Recordemos que hoy en día, particularmente, los modelos de Machine Learning o aprendizaje automático se construyen gracias a la gran cantidad de información que tenemos. Hoy, un claro ejemplo es ChatGPT, que es un modelo de inteligencia artificial, es lo que es sin duda porque existe una serie de cantidad de datos tan grande que es la fuente primaria para que se pueda dar esto. ¿Ok? Estos datos fueron alimentados por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, y es la base de conocimiento que ellos tienen. Si hacemos esta analogía con respecto a un niño que está aprendiendo a hablar o está aprendiendo a caminar, este niño recibe el conocimiento gracias a sus padres, gracias al entorno donde está trabajando y en base a ese conocimiento él se va desarrollando como ser humano. En este caso, las inteligencias artificiales o los lenguajes de aprendizaje tienen una base de datos que debiera de ser una base de datos limpia. Eso es importantísimo. Los datos tenemos que limpiarlos o tenerlos limpios para que sean procesados de forma eficiente con el fin de que se pueda generar eso. Entonces, el concepto. Vamos a ver. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, es un enfoque en el campo de aprendizaje automático, es decir, el Machine Learning, donde los algoritmos se utilizan para descubrir patrones ocultos, estructuras o información útiles. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos agarrando todos esos datos de los cuales yo les acabo de hablar y empezamos a sectorizarlos, empezamos a clasificarlos, empezamos a agruparlos. Esto con el fin de tener información más precisa, información limpia, información que podamos rescatar de forma adecuada. A diferencia del aprendizaje supervisado, ojo que esto es aprendizaje no supervisado. Yo supongo que ustedes tienen bien claro cuál es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado, la diferencia es que los algoritmos se entrenan utilizando datos etiquetados con información de entrada y salida. En el aprendizaje no supervisado, el sistema se enfrenta a datos sin etiquetas, lo que les decía, ¿verdad? Información sucia, entre comillas, sin etiquetas, y esto le permite descubrir patrones entre sí. Hay algo particular y les traigo un caso ejemplo, digamos, relacionado incluso con el tema de ciberseguridad, porque si ustedes ya aceptaron los términos y condiciones de sus redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, que es el más reciente, yo al día de hoy no he aceptado esos términos y condiciones. Y ustedes me preguntarían, bueno, ¿es que usted tiene Facebook? Sí, yo tengo Facebook. Yo tengo Instagram, pero más que todo, el Facebook y el Instagram lo utilizo para promocionar mi canal. Yo tengo un canal de YouTube que aparece como Randy Valverde y a partir de estas dos redes empiezo a promocionar mi canal, porque ahí trato de hablar sobre un proyecto educativo que tengo en donde dentro del canal enseño a programar, ¿verdad? Entonces lo promociono. Ahora, mi WhatsApp es una red personal. Es una red donde tengo grupos de amigos, grupos del colegio,
grupos familiares e incluso podríamos decir, digamos, yendo un poquito más, que hay grupos políticos, grupos de deporte, etcétera. ¿Por qué yo hoy no he aceptado los términos y condiciones? Bueno, porque me di a la tarea de leer en qué consisten los términos y condiciones de WhatsApp. Y ellos me dicen que ellos no van a leer la información de los chats, es decir, lo que yo interactúo, pero sí van a tener acceso al nombre del grupo, las personas que participan en el grupo y el tiempo que yo participo en el grupo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que no tienen información precisa de lo que sucede dentro del chat, ellos podrían crear patrones, patrones de comportamiento de este servidor. Porque si tiene un grupo de política, particularmente que está relacionado con un partido X, entonces ellos van a decir, bueno, pero ¿por qué está tan identificado con ese partido? Entonces ellos, y gracias a la inteligencia artificial, pueden hacer este procesamiento de información de forma más rápida. Esto es lo que viene a lo que obtenemos del aprendizaje no supervisado, en donde, gracias a esta interacción, gracias a este procesamiento de gran cantidad de datos y lo que tenemos hoy por hoy, hemos llegado al aprendizaje no supervisado. Por supuesto, ustedes miran que el aprendizaje supervisado termina siendo más eficiente. Claro, porque nosotros clasificamos los datos, los etiquetamos y le damos lo que queremos para que funcionen de acuerdo a lo que requerimos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Dentro de esos aspectos vamos a empezar con el primero, que es el que tenemos ahí en la línea superior izquierda, que es el agrupamiento. En este caso, como estamos hablando de algoritmos de búsqueda, ¿verdad? Los algoritmos van a buscar agrupar datos similares en categorías o clustering. Clustering son categorías donde extrae información eh, bajo estos parámetros que ellos van identificando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una serie de elementos, ¿verdad? De una base de datos de imágenes y domina el color blanco, entonces ellos van a agrupar todas las imágenes que interpretaron que tienen gran cantidad de color blanco para empezar a determinar patrones. Si hay unas pocas que tienen gran cantidad de color amarillo, entonces las agrupan, ¿verdad? Un algoritmo de agrupamiento particularmente podría agrupar documentos de temas similares, imágenes con características similares, sin tener información previa. Ahí es donde empieza a funcionar el aprendizaje automático no supervisado. Si voy un poquito rápido, me dejas saber, Oscar, y si hay alguna duda también espero poderlas atender, y si no, vos me ayudas por allá. Ok. Em, Continuamos. Recordemos que nosotros vamos a tener gran cantidad de información y bajo todos estos algoritmos de aprendizaje no supervisado y bajo todos estos elementos, entonces bajo esta cantidad de información nosotros lo que tenemos que hacer es administrar. Y otro de los elementos que vamos a tener para administrar es la reducción de dimensionalidad. Esta reducción, ahí repito, reducción de dimensionalidad, lo que nos hace es aquellos conjuntos de datos que contienen muchas características o dimensiones similares, lo que hago es tratar de reducirlos, es decir, agruparlos en pequeños grupos. Y este proceso, al tratar de reducir esto, va a disminuir la capacidad y estas características se van a mantener. Entonces, la información relevante va a terminar surgiendo. Esto, por supuesto, va a facilitar la visualización y el análisis de datos. Eso es cuando hablamos de reducción de dimensionalidad. Entonces, nuevamente, lo que hace es tomar las características de las dimensiones que él va identificando, va agrupándolo en términos de pequeñas porciones y esto para reducir esa cantidad de características al final con el fin de mantener la información relevante. Dentro de este procesamiento y este aprendizaje que se va dando, tenemos la detección de anomalías. Entonces, algunos algoritmos no supervisados se utilizan para detectar anomalías o puntos atípicos de los datos. Esto es útil en la detección de fraudes, control de calidad y otras aplicaciones. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, bueno, muchos de estos aprendizajes no supervisados ya están implementados en sistemas y yo particularmente que tengo algo de experiencia en auditoría, se utilizan para aplicarlos en el análisis de datos, digamos, dentro de los procesos de auditoría. Y esto me va a permitir a mí obtener información para poder ver nuevamente si surgen fraudes o si hay cosas que se salen de los patrones que ya estamos implementando. Regáleme un segundito.
Regáleme un segundito, qué pena. Otra vez, el último que tenemos es la asociación. La asociación dentro del aprendizaje no supervisado se utiliza para encontrar relaciones ocultas o asociaciones entre los datos. Por ejemplo, identificar patrones de compra en conjuntos de datos de transacciones. Entonces, si nosotros estamos hablando de que tenemos gran cantidad de información, con los datos relacionados a las compras que se hacen en Amazon y esas compras están determinadas para un punto de vista, digamos, relacionado a los artículos tecnológicos, ahí se hace una asociación que al usuario le interesa mucho el tema de tecnológico y con esto puede así, digamos, Amazon como tal, poderle recomendar más cosas tecnológicas. Qué pena, denme un segundito, por favor, que está pasando algo y tengo que contestar. Oscar, me das un segundito, perdón. Retorno por acá. Entonces, continuando, estábamos hablando de asociación. Esta característica para el aprendizaje no supervisado de la asociación lo que hace es utilizar o tratar de encontrar patrones ocultos. eh, y estos patrones, por ejemplo, es con respecto a lo que les decía, una compra o datos transaccionales y a partir de esos patrones puede detectar si hay algo que sale de lo normal. Si no sirve, digamos, entonces ahí podríamos incluso detectar otra vez un tema de un fraude. O asociar datos a todas las transacciones que se han hecho para una determinada monto o tarjeta y relacionarlo a las cuentas y en determinado día. Eso es lo que suele pasar con la característica de esa asociación. El aprendizaje no supervisado en general es muy valioso en situaciones donde no se tiene información previa, ¿verdad? O no tenemos etiquetas, como se los mencionaba al principio, etiquetas sobre los datos y esto nos va a ayudar a descubrir los patrones, que era lo que les mencionaba el caso ejemplo de WhatsApp con respecto a los temas de las transacciones. También vamos a hablar sobre estructuras o relaciones o con estructuras ocultas y esto es ampliamente utilizado en el área de la ciencia de datos que ustedes por ahí, digamos, están fortaleciendo estos conocimientos para futuros trabajos en ciencia de datos. El procesamiento del lenguaje natural, la visión de las computadoras, todos son parte de los diferentes proyectos que se pueden ir desarrollando. Muy bien, vamos a continuar. Ok, cuando hablamos de ejemplos de aprendizaje no supervisados o ejemplos prácticos de aprendizaje no supervisado, voy a dejar de compartir porque les voy a compartir un video, entonces me hizo falta compartir el audio. Regálenme un segundo. Unos minutos más tarde. Varios ejemplos, ¿verdad? De esta variedad de dónde se podrían aplicar cada uno de esos elementos que tenemos ahí y en cuáles campos. Entonces, el aprendizaje no supervisado se aplica en una variedad de situaciones y en una variedad de campos porque van surgiendo patrones. Ya ustedes lo escucharon en el video. Entonces, lo que vamos a descubrir son que estos patrones van a tener relaciones y estructuras ocultas de datos sin etiquetar, pero que por alguna razón se puede establecer, valga la redundancia, este relacionamiento. Entonces, cuando hablamos del agrupamiento de datos o el clustering, pensemos en una segmentación de clientes. Entonces, las empresas van a utilizar el agrupamiento para identificar los segmentos de clientes con características similares, lo que permite adaptar una estrategia de marketing. Y así es como funciona. Ustedes lo pueden tomar en cuenta, digamos, Facebook como tal. Facebook llega y lo que dice es, o cuando yo voy a crear una campaña en Facebook, yo digo, bueno, es que quiero que esta campaña vaya para personas que tienen 57 años, que son técnicos y viven en tal lado.
¿verdad? O que son profesionales y viven en tal lado. Entonces él, si bien es cierto, puede existir que no, puede pasar de que no hayan etiquetas como tal, si tenemos personas que han hablado, digamos, particularmente por temas tecnológicos, diría, mira, son tecnólogos, entonces los puedo agrupar. Y esto termina segmentando a ese grupo de clientes. No eran datos etiquetados, pero se analizaron y llegaron a esa conclusión. Por otro lado, podemos tener la clasificación de documentos. Entonces, si hablamos de clustering, estamos hablando de que se agrupan documentos en categorías o temas similares o que es útil en los motores de búsqueda y organización de contenido. Nuevamente, si nosotros tenemos y vamos a buscar, no sé si ustedes han realizado las búsquedas avanzadas dentro de Google. Entonces, yo no solo realizo la búsqueda por un determinado tema, sino le puedo dar características como de, digamos que sean tipo PDF. Pero el motor de búsqueda de Google me permite a mí ir a buscar contenido no solo a los documentos PDF y basado en títulos, sino va más allá y él hace búsquedas en temas dentro del texto que tiene el título, perdón, el documento PDF a lo interno. Entonces ahí ellos terminan haciendo un agrupamiento de datos para que nos den los resultados relacionados, ¿verdad? Y es que normalmente uno no llega y busca un tema particular en los buscadores como tal, sino uno agarra las características y él hace la relación correspondiente. Ok, vamos con el siguiente punto, que es la reducción de la dimensionalidad. En este caso, cuando hablamos de reducción de dimensionalidad, vamos con un procesamiento de imágenes, que yo creo que es similar al ejemplo que les he dado. Entonces, en la visión por computadora, la reducción de dimensionalidad ayuda a simplificar imágenes manteniendo información esencial. Colores, elementos que están presentes en las imágenes, ¿verdad? Si es un paisaje rural, si es un paisaje urbano, si es un paisaje de una gran ciudad, todo eso me termina ayudando a mí a hacer este procesamiento de imágenes y poder reducir la dimensionalidad de las características que tengo. Análisis de sentimiento, esto es bastante interesante y hoy de hecho en una conferencia que estaba con la gente de Oracle, ellos dicen que la inteligencia artificial y los modelos que ellos están implementando para sus bases de datos están llegando a esto, digamos, y mostraron un caso ejemplo particular en donde le pusieron que necesitaban hacer una carta de pésame, así, necesito hacer una carta de pésame. Entonces ella tomó todas las características de la persona que está registrada dentro de la base de datos y esto para un modelo de recursos humanos y basado en todas las características, años de experiencia, entonces le desarrolló la carta de pésame tomando en cuenta las variables que le declaró, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de análisis de sentimiento propiamente para el aprendizaje no supervisado, entonces tenemos que tomar en cuenta que al reducir la dimensionalidad de datos de texto es más fácil analizar y visualizar el sentimiento a grandes conjuntos. Es decir, si nosotros tenemos que en las redes sociales hay mucho sentimiento de apatía, hay mucho sentimiento de discusión, probablemente yo agarro y bajo esas características empiezo a agrupar datos y me va a terminar de dando información significativa. Recordemos que en esencia lo más básico que tenemos son los unos y ceros. Los unos y ceros terminan siendo datos y los datos como tal terminan generándome información una vez que yo los relaciono. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí estoy pendiente en caso de que hayan consultas en el chat por aquello. Detección de anomalías. Vamos a abrir otra vez el chat. Ok, cuando hablamos de la detención de anomalías, eh, está el caso ejemplo que les mencionaba al principio, que era la detección de fraudes. Los sistemas de seguridad financiera se utilizan algoritmos no supervisados para detectar transacciones fraudulentas mediante la identificación de patrones inusuales. Entonces, si yo tengo una cuenta, vean qué sencillo, si yo tengo una tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito se utiliza para comprar localmente, digamos, en un banco, en un supermercado X, y que además se utiliza para transacciones en una gasolinera X, y que además se utiliza para hacer pagos en un restaurante X. Pero sucede que de un momento a otro se hizo un gasto en Holanda, ¿verdad? Un gasto de $1 en Holanda, eso suele pasar. Después, como vieron que procedió, entonces hizo un gasto de $100 en Holanda, pero inmediatamente se registra otro pago de una transacción en el país natal de nosotros, entonces ahí hay un movimiento anómalo. Entonces, los algoritmos no supervisados lo que hacen es estar atentos a esta identificación de patrones bajo las anomalías para poder detectar los fraudes.
Control de calidad. Cuando hablamos de detección de anomalías en el control de calidad, también recordemos que nosotros trabajamos muy de la mano de los ingenieros industriales y ellos tienen procesos y ellos manejan una línea de producción. Entonces, en la fabricación, donde hay línea de producción, donde nuestros sistemas están supervisando que todo se ejecute de la mejor forma, se pueden identificar productos defectuosos mediante la detección de anomalía de datos gracias a los diferentes elementos, digamos, de detección de sensores o datos sensoriales que se pueden tener dentro de las diferentes procesos que se están implementando en esa línea. Ok, la asociación de datos, que es otro caso ejemplo que les quería mencionar. Cuando hablamos de asociación de datos, se tiene que tomar en cuenta para la recomendación de productos. Yo creo que todos estamos clarísimos con esto, porque lo vivimos a diario. ¿A ustedes les ha pasado que abren un teléfono, digamos, o abren un dispositivo y están hablando sobre un determinado tema y probablemente nos recomiendan? Ellos empiezan a asociar datos bajo las conversaciones o las interacciones o los mensajes o las búsquedas que hemos hecho y nos recomiendan. Entonces, por eso se da esta recomendación de productos. Los sistemas de recomendación utilizan el aprendizaje no supervisado para encontrar patrones de compras y sugerencia de productos relevantes a clientes partiendo de las interacciones que ellos han tenido. Otro es la minería de datos, que la minería de datos se utiliza para descubrir relaciones entre palabras o términos entre grandes conjuntos de datos para extraer información. El último ejemplo, digamos, la última agrupamiento, que es reconocimiento de patrones, tenemos que tomar en cuenta la biometría, que el aprendizaje no supervisado se utiliza en sistemas de reconocimiento de patrones biométricos como el reconocimiento facial o huellas dactilares para diferentes propósitos. eh, digamos, cuando se tratan de violentar los sistemas, cuando se están utilizando, digamos, para ver que hay algún fallo de reconocimiento facial, las características de una persona, porque recordemos que nuestro rostro tiene patrones matemáticos dentro de él y si por alguna razón esos patrones van cambiando o esos puntos de lectura cambian, quiere decir o que la persona puede estar deprimida o que la persona puede estar alegre o que la persona puede tener una enfermedad o que la persona esté pasando por un dato mal y todo eso se puede reconocer gracias a los algoritmos que tenemos no supervisados. Y el procesamiento de audio, que es bastante nuevo, se emplea en la clasificación y segmentación de señales de audio como reconocimiento de habla y música, ¿verdad? Ahora, son solo estos solo estos 5 ejemplos son los únicos que podemos traer. No, también podríamos mencionar, digamos, el aprendizaje profundo, que es la nueva evolución de la inteligencia artificial, el deep learning, que entonces a partir de la gran cantidad de imágenes que ya tenemos, la gran cantidad de imágenes que hemos subido, la gran cantidad de texto, entonces el deep learning nos permite hacer generación de imágenes. Es decir, las redes generativas adversarias, las GANs, se utilizan para generar imágenes realistas a partir de datos no supervisados, de datos genéricos que encuentran. La traducción automática también es parte del deep learning, se utilizan sistemas de traducción automática donde el modelo aprende patrones de texto diferentes. Si no quería dejar pasar este caso porque hoy no los mencionó. Oracle está trabajando con el Deep Learning y ellos ya tienen, digamos, su propio, y menciono Oracle porque fue la reunión que tuve, ellos ya tienen sus propios modelos de aprendizaje que se están utilizando y que están implementando sus diferentes tecnologías. Igual pueden haber de aprendizaje, el ejemplo de aprendizaje no supervisado para la parte de medicina, digamos, en el tema de investigación farmacéutica, se va a utilizar este tipo de técnicas de aprendizaje no supervisado para descubrir nuevas relaciones. Ustedes dirían, bueno, hay algunos que piensan en temas conspiranoicos que lo que sucedió con la vacuna no se podía tener tan rápido. No, es que ya no son personas que están detrás de microscopios viendo y anotando las diferentes anomalías o patrones que se pueden generar, ¿no? Ya tenemos inteligencias artificiales que procesan toda esta información y llegan a resultados más precisos. Eh, Esos son algunos ejemplos que podemos tener de aprendizaje no supervisado. Al final, la versatilidad de ellos y la amplia variedad en los campos, desde la ciencia de datos hasta la investigación médica e inteligencia artificial, se pueden tomar en cuenta. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, cuando hablamos de algoritmos de aprendizaje no supervisado, hay varios de ellos. Hay varios de ellos que ustedes van a tomar en cuenta, incluso hay algunos de ellos que ustedes puede ser que tengan que trabajar y programar. Yo les voy a mencionar características y aquí es donde
ojalá que Oscar me escriba a ver si ustedes tienen posibilidad de generar, ya sea a través de sus teléfonos, digamos, ampliar un poquito la información que yo les voy a dar. Por ejemplo, y hacemos 6 grupos. Cuando hablamos de key means clusterings, ¿verdad? Este término como tal del key means clustering es uno de los algoritmos de agrupamiento más popular. Lo que hace es dividir en conjunto de datos, es decir, los clusterings basados en la similitud de características. Así de sencillo. Hay características similares, independientemente sean textos, sean imágenes, etcétera, y lo que hace es dividir. Recordemos que hay un refrán muy famoso que dice: divide y vencerás. Aquí llega y pasa esto. El siguiente elemento que tenemos aquí es el PCA, que es análisis de componentes principales, ¿verdad? Perdón, cuando hablamos del Key-Means Clustering me hacía falta mencionar el tema de funcionamiento, que lo que hace es que comienza con el K de centroides iniciales y asigna a cada grupo de datos de los diferentes clusterings más cercanos para ir recalculando los centroides, es decir, las características que vamos teniendo, y repite el proceso hasta que se alcance la convergencia, ¿verdad? Esto dentro del Key-Means Clustering. Después, las aplicaciones, ya hemos mencionado bastante: segmentación de clientes, agrupación de imágenes, reducción de dimensionalidad. Pasando igual al PCA, que es análisis de componentes principales, lo que hace es una técnica de reducción de dimensionalidad que identifica las combinaciones lineales de características que retienen la mayor variabilidad de los datos. ¿Cuál es la funcionalidad del PCA? Bueno, va a encontrar una proyección de los datos en un espacio de menor dimensión, manteniendo la mayor variancia, y esto va a permitir la simplificación de los datos complejos y reducir la dimensionalidad para este caso. Después tenemos el TSNE, que es T de Distributed Spatial Neighborhood and Blending, ¿verdad? Para este caso, lo que hacemos es que vamos a tener una técnica de reducción de dimensionalidad que se utiliza principalmente para visualizar los datos en espacios de alta dimensión. Lo que vamos a hacer con el TSN es mapear los datos de una dimensión de un espacio menor, preservando la relación de similitudes. Es decir, va a funcionar como un poquito del key means. Va a reducir similitudes entre varios puntos, y entre estos puntos va a preservar esa relación. Tiene una tendencia al final de agrupar puntos similares y separar los puntos disímiles de los diferentes datos que yo puedo tener. Las aplicaciones que voy a tener para este ejemplo particular es la visualización de datos de clusterings, análisis exploratorio de datos y representación de las características. Vamos con el DBS Scan, que es el Density Based Spelling Clustering and Application with Noise. Lo que termina siendo es un algoritmo de agrupamiento que se basa en la densidad de datos. Es eficaz para la identificación de clusterings irregulares. El funcionamiento realmente lo que hace es crear clustering conectados con puntos densos e ir marcando puntos aislados como el ruido. No requiere especificación previa del número de clustering, él los va identificando. Y la aplicación es el que se utiliza, digamos, para la detección de anomalías, agrupamiento especial y segmentación de imágenes. Ya casi te contesto, Oscar. Sí, la idea es que a partir de estos 6, que hagamos, digamos, 6 grupos, vos dividís la clase en cada uno de estos temas, y que ellos, digamos, si tienen disponibilidad, si tienen algún texto o en sus celulares, busquen características adicionales de cada uno de ellos, basado en los que les acabo de mencionar. Ahorita lo puedo repetir si lo tienen a bien. Las redes generativas adversarias, las GANs, ¿verdad? En este caso son una arquitectura de redes neuronales que se utilizan para generar datos nuevos y realistas a partir de un conjunto de datos existentes, que es lo que termina siendo, digamos, las bases de datos libres que tenemos en los diferentes repositorios, algunos públicos y otros privados. Entonces, aquí lo que hace es generar y crear datos falsos, y un discriminador intenta distinguir entre los datos reales y generados, y ambas redes compiten para mejorar sus capacidades. Las aplicaciones de es la generación de imágenes, generación de texto y mejora de imágenes y señales, que es más o menos como lo que tenemos creado aquí ahorita, digamos, a partir de ChatGPT. Él funciona con estas redes generativas o estas IA generativas, que es lo que tenemos actualmente. La ISOMAP
que es el último elemento que tenemos. ISOMAP es una técnica de reducción de dimensionalidad que preserva relaciones de distancia geodésica entre puntos de datos. Recordemos que todos los datos se terminan agrupando, entonces ahí vamos buscando estos patrones. La funcionalidad del ISOMAP es mapear los datos en un espacio menor de dimensión, manteniendo la estructura de vecindad y distancia entre puntos geodistantes. Las aplicaciones, la visualización de datos, los sensores, reconocimiento de patrones. Y esto, digamos, en términos generales, serían los diferentes algoritmos que pudiéramos llegar a programar para la próxima semana. Perdón, para la próxima clase. Estos son algunos de los algoritmos más comunes no supervisados. Cada uno tiene sus propias aplicaciones y ventajas, lo que permite al final a los científicos y de datos y analistas de seleccionar la técnica más adecuada según las necesidades. Recordemos nuevamente, ustedes en la herramienta que estén programando y de acuerdo a las diferentes librerías que estén utilizando, lo que van a hacer es subir muchos datos de información, ¿verdad? Muchos datos que me van a generar información y a partir de esos datos, de acuerdo a los algoritmos que yo utilice, sea alguno de estos 6, me va a generar la información graficada o agrupada dependiendo de lo que yo busque. Ahorita yo les voy a explicar con detalle cómo vamos a hacer ese caso de ejemplo. Ahorita la actividad que les traía para que interactuemos y ustedes ojalá los puedan escuchar es un ejemplo práctico basado en esos 6 elementos. Entonces, como tenemos parejas, ustedes van a agrupar, van a dividirlos. Oscar me va a ayudar a asignarlos y vamos a descubrir lo que realmente es el aprendizaje no supervisado. Recordemos, ¿verdad? Un enfoque en el campo de aprendizaje automático, es decir, Machine Learning, donde los algoritmos se utilizan para descubrir patrones ocultos, donde no tenemos estructuras, no tenemos datos, no tenemos etiquetas, y gracias a esta información descubrimos los patrones. Entonces, partiendo de lo anterior, tomemos en cuenta los 6 ejemplos y veamos la clase en grupos, o 6 grupos, es decir, parejas, y a una pareja le vamos a asignar el K-means clustering, el PCA, el TSNet, el BSScan, las redes generativas y el ISOMAP. Poco más que unos minutos más tarde. Ok, entonces ahorita pasaríamos cada uno de los equipos a mencionar un par de características de cada algoritmo. Claro. Y yo Y, después cierro con el ejemplo que tengo. ok, ahorita voy. Entonces, por favor, los de K-means clustering, que era el equipo ustedes 3, aquí adelante solo para. Si son 3, que cada uno mencione una. Sí, que mencionen como una característica, algo que ustedes entendieron del algoritmo y ya. Encontramos mucho información, no es que haya mucho. Sí, Necesitamos más tiempo para encontrar bastante. sí, sí, sí. Entonces, lo que pudimos encontrar, voy a mencionar aquí una característica y de ahí yo voy a mencionar otra. Bueno, al menos por lo que cabe. Ok. Dice el algoritmo de K-means clustering es un algoritmo iterativo. Ujú. Esa es una característica que es iterativo. Es correcto. El algoritmo. Que agrupa datos en cada grupos distintos en función de la distancia entre los puntos y los centroides. Ujú. Sí, eso es correcto, es una característica. En mi caso, un ejemplo, Ujú. me parece más práctico. Ujú. Por ejemplo, aquí encontré uno que dice que imagina un conjunto de datos con ubicaciones geográficas de usuarios de una aplicación, por Uber, digamos. Entonces, el algoritmo K-means clustering ayuda, por ejemplo, a agrupar, por ejemplo, usuarios. Por ejemplo, podemos crear 3 grupos de usuarios según su cercanía. Entonces, ahí podemos crear relaciones. Por ejemplo, en la ubicación geográfica que se encuentra. Sí, podría ser. Dice que K-means clustering puede identificar centroides y agrupar los usuarios más cercanos a cada centroide, obteniendo así clústeres de usuarios basados en su proximidad. Es básicamente lo que hace Uber o Google Maps. Entonces busca Maps en tu usuario, entonces puede buscar características y rotación. Y ajustar los precios acordes, sí, Sí. podría ser. Igualmente, creo que mi compañero también está buscando ejemplos. Tener un algoritmo de agrupamiento. Está viendo el ejemplo, por ejemplo, de las páginas de streaming. Por ejemplo, Netflix, que tiene que usar, bueno, usa este tipo de algoritmo de agrupamiento para, por ejemplo, hacer grupos de
ciertos usuarios con alguna preferencia, un tipo de película. Sí, por ejemplo, lo que es la ubicación geográfica o algo así, como mencioné el compañero, también se podría utilizar, o personas que les gusta el anime, y eso también se podría utilizar. De hecho, sí, algo así ocupan. Gracias. Gracias, Vamos muy bien. con el equipo de PSA. Hola. Buenas noches, pues en el caso de nosotros, más solo la forma de normalmente lo podemos hacer o mucho más, pero siempre va a haber un componente principal en el cual nosotros vamos a, si lo vemos ver de otra forma, asociar nuestro componente principal, puede ser una recta en dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a ir asociando según se vayan acercando. Pues, el compañero más adelante va a dar un pequeño ejemplo, pero más que todo es la asociación. La asociación está más cerca del componente principal, así es que se va manejando este. O sea, tienen todos los datos y cada uno de estos tiene varias variables en las cuales podemos ir definiendo cada tipo de resultado que podría dar. Por lo general son dos, pero sí podrían ser muchas más variables que nos van a dar los resultados cada vez. Y estos valores son los que determinan la relación que tienen todos estos resultados para poder hacer una gráfica y con una línea marcar cuáles son las diferencias de cada una de estas variables que va incluyendo los datos que han ingresado. Ahorita es importante mencionaste una de las, como la característica principal, que al final es la gran debilidad de PSA, que es que clasifican los datos linealmente. Entonces, cabal, al final el objetivo ellos trazan una línea dependiendo del componente principal, pero al final sabemos que los datos no siempre van a ser tan unidimensionales. Pero bueno, gracias. Vamos con TSNE. Right, no, y quizás podríamos empezar con el ejemplo que hicieron el video, de que, bueno, que había un montón de imágenes, entonces que había unas similitudes, por ejemplo, la tinta, el pelo, y empezó a buscar prácticamente cuáles son cuáles, digamos, el sistema empezó a decir, empezó a decir, los gatos, entonces nosotros investigamos que prácticamente este algoritmo tiene pues la capacidad de visualizar cada imagen y representarla como un vector. Digamos que tiene varias imágenes y pues eso lo representa en algo mínimo y pues empieza a identificar qué patrones son similares y al final pues identifica puntualmente qué es. De igual forma, estuvimos viendo con mis compañeros, utilizado también para las investigaciones de informática, procesamiento de imagen natural y el análisis de la música. Otra cosa que podemos recalcar que no requiere etiquetas. Es una técnica no supervisada, lo que significa que requiere información sobre las etiquetas de los datos. Esto es lo que hace más versátil en las técnicas de reducción. También, otro ejemplo que le podría era de la visualización de datos. Dice que se puede utilizar para visualizar datos de la familia como conjuntos de datos de infección genética. Entonces, si esto también se podría usar para cuando quisieran encontrar como la genética de evolucionando. Muchas veces antes de estas herramientas de encontrar más fácil la genética de nuestros antepasados. Entonces, este algoritmo creo que es muy funcional para esa estructura. De hecho, eso que está mencionando es algo que se hace a través algo que en probabilidad se conoce como redes bayesianas, que básicamente aquí haces algo que se conoce como un decision tree, un Markov decision tree, y son como, ¿cuál es la posibilidad de que si yo tengo estas características genéticas, vaya a salir de este otro y este otro estado? Y algo así funciona. Ok, gracias. DBScan.
Que puede ser una revista de Bueno, lo que hace es un sistema de agrupamiento en el que la principal ventaja es que no necesariamente que tenga que especificar cuántos números de clúster van a haber dentro, sino que yo puedo identificar varios fuentes. Lo que he leído un poco lo he entendido porque primera vez que escucho cerca Sí, no, nada más me llama mucho la atención la característica de que pues, en el read, entonces eso me gustaría saber. ya les voy a explicar, cuando me toque a mí la parte de isomapa, les voy a explicar un poco así, a grosso modo. Que prácticamente es muy complejo lo que es el read. Está Tranquilo. Bueno. Y por último, bueno, los de redes generativas adversarias. Bueno, Para aquí es donde están parados, está bien. nosotros en el caso de las redes narrativas adversas, ¿verdad? Según lo que estuvimos investigando, ¿verdad? Es un poco complejo al principio de entender, ¿verdad? Pero Sí. según lo que entiendo, a partir de una imagen que uno tiene, por ejemplo, digamos, llámese una imagen, puede ser digamos, una imagen de un anime, por ejemplo, poder, ahí está el ejemplo, poder recrear esa imagen de una persona de un anime, por ejemplo, a una persona, digamos, ya, digamos así, en carne y hueso, ¿verdad? Entonces entiendo que esta inteligencia artificial lo que hace es que, digamos, a partir de esta imagen base, digamos así, va como píxel por píxel, digamos, no sé si puede decir desintegrando la imagen o desarmando la imagen, ¿verdad? A tal manera de poder recrear, digamos, la imagen de la persona ya real, digamos. Pero para eso es lo que estamos hablando con el ingeniero, ¿verdad? Que tendría que ver una comparación. Está la imagen esta y está también otra imagen de una persona, digamos, real, ¿verdad? Para que la inteligencia artificial vaya creando, a partir de estas dos imágenes, la nueva imagen, ¿verdad? Aquí la característica principal de este algoritmo es que justamente, como mencionas, hay una referencia, o sea, digamos, la imagen de anime que quieren crear, y este es un agente, el agente que quiere construir. Después también tenés un agente que está entrenado, ya entrenado en un montón de imágenes, como por ejemplo estas que ya están concretas, y entonces ahora que ya están entrenados, vos los pones como a competir, por decirlo así. Entonces, el que está construyendo comienza a construir y el adversario, por eso se llama redes adversarias, comienza a decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien, cambia esto. Ok, y se lo voy cambiando y están en este juego de un vaivén hasta que en algún punto el que está construyendo es aprobado como por la otra inteligencia artificial, el otro agente, y finalmente vos obtenés lo que es una imagen. Esta es una técnica bastante reciente, si no me equivoco, en 2015 fue que fue propuesta, así que es bastante reciente. Pero sí, la idea es esa, que poner dos agentes de inteligencia artificial a competir. Uno es constructor y el otro es evaluador. Lo que me llamó la atención también es que aquí, bueno, aquí menciona, ¿verdad? Que tenemos este método, método que podría decir, que se llama GAN, ¿verdad? Más que todo se dice, ¿verdad? Que usualmente se piensa utilizar, digamos, para crear diseños como de medicamentos, digamos, más rápidos y inclusive dice edificios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy pensando. Ok. Sí, no, muy bueno. Gracias. Bien, entonces, si quieres, terminemos con tu ejemplo y Sí. luego yo me quedo terminando cualquier cosa. Perfecto, Oscar. Yo nada más les voy a Gracias. mostrar el código para que ellos se lo lleven de tarea, quizás. Entonces, de que lo apliquen en la herramienta que ustedes están utilizando como tal, o
digamos, utilizar Colab, como te lo mencioné el otro día. Entonces, por ejemplo, vamos a importar las bibliotecas, ahí están las 5 líneas, entonces vamos a generar un conjunto de datos sintético con 300 puntos distribuidos en 4 clusters a partir de esta línea que tenemos acá, ¿verdad? Que es generar datos de muestras. Después vamos a aplicar K-means, que lo que vamos a hacer es utilizar K-means para agrupar los datos en 4 grupos de clusters y luego asignar la etiqueta a cada uno de acuerdo a los puntos de datos. Esto lo va a hacer automáticamente, ¿verdad? Ya después de que tenemos el aplicador K-means, si aplicamos PCA, ¿qué hace PCA? Bueno, va a aplicar PCA, va a reducir la dimensionalidad de los datos en 2 componentes principales, otra vez basado en lo que ya teníamos previamente, la biblioteca y la muestra. Y por último, para que lo monten, ahí me corregí si hay algo que le hace falta, es para visualizar los resultados. ¿Cómo hacemos? Bueno, recordemos que vamos a visualizar los clústeres y los componentes principales utilizando la librería Matplotlib, ¿verdad? Que ya estaba importada. Y este ejercicio va a generar un gráfico donde va a mostrar los clústeres encontrados gracias por K-means y a PCA, principalmente después de aplicar las técnicas mencionadas. Los colores van a representar los diferentes clústeres y esto va a ser un ejemplo práctico de esta aplicación del aprendizaje no supervisado. La programación, vos sos el experto, ¿verdad? En la herramienta, está programado en Python, se me olvidó decir, y yo lo probé ahí y me funcionó más o menos, pero espero que ustedes lo puedan aplicar al lenguaje o a la herramienta o al IDE de desarrollo que ustedes están utilizando. De mi parte, eso era lo que les traía. Fue un gusto compartir con ustedes y no sé si hay alguna pregunta. Ahí les dejo, digamos, la presentación. Yo te la voy a pasar aquí por el chat. Yo te la paso a vos, Oscar, para que vos la compartas. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? Sobre aprendizaje no supervisado. Perdón, ¿todo bien? Sí, pues todo bien. Dicen que no tienen preguntas, pero igualmente, por favor, un aplauso para el Gracias a ustedes, fue un placer y ahí estamos en contacto y ojalá que participen de la clase que vas a dar vos por acá. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, amigo. Ahí me compartís la presentación nada más y ya te la voy a pasar aquí el PDF para que la tengas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, un gusto.